Volví ahora sí, muchachos. Qué pena de la tardanza. Bueno, hoy vamos a culminar de ver la unidad 3, que es proveedores y cuentas por pagar, impuestos a la venta, impuestos de renta y tributo, impuesto de industria y comercio. Ya en la siguiente tutoría, en el siguiente encuentro, veremos obligaciones laborales. Voy a ver si por ahí les monto. Conforme el contenido programático es algo muy rápido, pero les voy a incluir ahí un tema de reforma laboral, como para que tengamos una actualización sobre el tema. Eh, y culminamos con pasivos y bonos, la siguiente tutoría para entrar a patrimonio, que sería ya lo último de nuestra línea de contabilidad 3 que es pasivos y patrimonio, ¿vale? Entonces vamos a abordar impuestos a la venta, impuestos de renta, impuestos de industria y comercio. Que van a ser estas unidades. Importante, yo les expliqué en la primera tutoría que pues todo este contenido está saliendo de dos libros de contabilidad general. Se los coloco siempre al finalizar en las diapositivas. Entonces, básicamente, pues como sabrán, nuestros encuentros son de 1 hora y media aproximadamente. Entonces, es importante que ustedes generen esa retroalimentación, ¿no? Porque acá, pues, el profe intenta abordar la mayor cantidad de contenido en el menor tiempo posible, pero pues que esa generación de retroalimentación de los encuentros, pues es importante que ustedes la hagan, no solo visualizando los videos, sino generando una actualización por medio de la lectura y por preguntas bases, ¿no? Hoy la contabilidad es importante, no solo aplicar la técnica como tal, el ejercicio de la contabilidad, porque eso lo hacen los técnicos, hoy ustedes están formando como profesionales, entonces comprender los conceptos y los contextos en donde aplica cada uno de los conceptos, ¿sí? Comprender los contextos donde aplica cada uno de los conceptos de estos y desde ahí pues les permite tomar las decisiones. Para eso son los contadores públicos, para generar esa toma de decisiones en el ejercicio de las gerencias institucionales. Listo. Entonces ya generando esta pauta y esta retroalimentación, hago una segunda pauta. Profe, me preguntan mucho, profe, ¿el taller lo puedo hacer en grupo? Sí, muchachos, acá el taller lo correspondiente, porque qué fácil es decirles no lo pueden hacer en grupo, pero igual si usted se lo comparte con el otro compañero, pues le cambia los colores y lo sube. Y ya, y quedó el mismo trabajo. Entonces, ustedes pueden hacer en grupo de 2, máximo 3 los trabajos que yo les coloque. ¿Por qué no máximo 4, 5, 6? Porque ya se vuelve una fiesta. Entonces, ya después de 3, si ya por la cantidad de personal o por la cantidad de estudiantes que son, porque creo que son 35, entonces no puedo permitirles que ya sean de a 4, a 5, porque entonces solo entregarían 7, 8 trabajos, ¿sí? Pero pueden hacerlo en grupo de 2, grupito de 3, para presentar cada uno de los trabajos que se les coloque. Igual, en todo caso, que ustedes observan, pues nuestros talleres siempre son muy sencillos de realizar, ¿no? No les he dejado hacer un taller que los vuelva locos realizando. Entonces, vamos a hablar sobre impuestos, gravámenes y tasas, grupo 24. Entonces, comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base a las liquidaciones privadas que tenemos como institución sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal. ¿Qué significa esto? Que es una obligación que tenemos que girarle al Estado, una obligación que tenemos que girarle al Estado, que lo hacemos con base a una liquidación privada que nosotros tenemos, o sea, generamos ingresos menos gastos y desde ahí sabemos cuánto es lo que debemos de girarle a favor del Estado, pero con una carga impositiva o una base impositiva correspondiente que nos lo asigna el mismo Estado. O sea, el Estado nos dice cuánto es el porcentaje con el que se debe calcular esta liquidación privada.
Entonces, entre estos hacen parte de los impuestos, gravámenes y tasas, los impuestos de renta y complementarios sobre las ventas, el impuesto de industria y comercio, los impuestos de licores, cervezas, cigarrillos, el impuesto al consumo, de valorizaciones, los impuestos de turismo, hidrocarburos, entre otros. Entonces, en estos impuestos aparece un reconocimiento inicial. ¿Cuándo se reconoce inicialmente? El ente económico reconoce un pasivo por impuesto corriente, ejemplo, renta, en la cuenta 2404, que es de renta y complementarios, o en 2408 si es impuestos a las ventas por pagar, según sea el caso. Vamos a ver, según sea el caso, profe, ¿cuál es? Ejemplo de reconocimiento inicial, impuesto de renta. Entonces, la empresa estima un impuesto de renta por 32 millones en el año 2025. Entonces, por allá en enero, febrero, marzo, en abril, que comienzan las declaraciones de renta persona jurídica, entonces tenemos que declarar ese impuesto, o sea, mediante la liquidación privada, declarar y pagar la obligación a favor del Estado. Entonces, esta la vamos a llevar al 540505, impuesto de renta y complementario, lo debitamos, y en la 240405, que es de renta y complementario, el impuesto de renta y complementarios por pagar, que es lo que vamos a girar de los 32 millones de euros. Entonces, tenemos el reconocimiento inicial, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el tema, pero sabemos y conocemos que existe la medición inicial, que es el cálculo después de depurar la renta gravable y aplicar la tarifa tributaria correspondiente. Por ejemplo, para sociedades 35%. Hay algunas que hacen parte del CESE, que es la zona fronteriza. Entonces, estos tienen un porcentaje menor en la tarifa tributaria de renta gravable con la finalidad de estrategias públicas para generar nuevas empresas en las fronteras con Venezuela. eh, entonces, pues se generan unos porcentajes inferiores. Entonces, ese cálculo desde la medición inicial es el cálculo correspondiente después de depurar la renta gravable, o sea, aplicando la tarifa del 35%. La medición posterior es incluir cada ajuste por la DIAN, que haga la DIAN, llegado el caso, se presenten mayores valores liquidados. Ejemplo, la DIAN determinó un mayor valor del impuesto de renta de 5 millones. O sea, la DIAN dijo, venga, no son 35, no son 32, sino son 37 millones que usted debe girar. Entonces ahí usted debe calcular 540505 impuesto de renta, genera los nuevos 5 millones, y 240405 impuesto de renta y complementario, los 5 millones correspondientes. Obviamente aquí, como es un ejercicio base, no lo estamos incluyendo, pero aquí tiene que incluirse porque si existe una determinación de la DIAN, o sea, va a existir un tema que se llama sanción. Entonces, ¿cuál es el significado de esta cuenta? Esta cuenta que nosotros hablamos, la 540505, porque sabemos que los impuestos por pagar, o sea, cuando vayamos a girar la plata de renta, va a ir a la 240405 en el crédito. Pero bueno, profe, ¿por qué sale el 540505? Entonces, esta cuenta hace parte del grupo 54, que son gastos operacionales y administrativos. Y específicamente pertenece a a la subcuenta 5405, impuestos. Entonces, se utiliza para registrar el gasto por impuestos de renta causado durante el ejercicio contable. Es decir, representa el monto del impuesto que la empresa debe pagar al Estado sobre sus utilidades antes de distribuir dividendos. Entonces, ustedes en contabilidad 1 vieron el estado de resultado. El estado de resultados, sí, ustedes saben que existen los ingresos, costos, utilidad bruta, ¿sí? Gastos, los gastos administrativos, gastos financieros, otros ingresos, pues van a ver, se me fue acá, vamos para acá mejor, otros ingresos, otros gastos, pues acá ya viene utilidad antes de impuestos,
Y acá aparece la cuenta 540505, que es la cuenta de impuestos de renta y complementarios. Impuestos de renta y complementarios con el 35%, que es donde vamos a calcular ese valor del impuesto. Este gasto reduce directamente la utilidad contable del ejercicio en el estado de resultados. En otras palabras, primero nosotros elaboramos el estado de resultados con todos los ingresos y gastos hasta llegar a la utilidad antes de impuestos. Luego calculamos el impuesto aplicando la tarifa correspondiente. Este valor calculado es el que se lleva como gasto en el débito y como pasivo en el 240405 en el crédito. ¿Cómo se da de baja esa cuenta que lo estamos llevando al crédito? ¿Por qué lo estamos llevando al crédito? Porque aún no lo hemos pagado, ¿no? Es una obligación a favor del Estado, ¿sí? Cuando lo damos de baja es cuando giramos el recurso, o sea, cuando sale de bancos la plata y se consigna a la DIAN como tal, o sea, cuando ya pagamos en la DIAN. Por ejemplo, las retenciones en la fuente, finalizando mes se realiza la retención, entonces queda en la cuenta como una obligación del Estado de retención, pero nosotros la vamos girando por ahí el 4 o 5 del siguiente mes. ¿Cuándo se cierra? Entonces la 540505, y me acabo de acordar que no pagaba el impuesto de comercio. No lo escribí a mi contadora. Cuando se cierra la 540505, la cuenta 5405, o sea, gasto, se cierra automáticamente cuando cierras las cuentas de resultados contra la 590505, ganancias y pérdidas, junto con todos los demás ingresos y gastos. Esto ocurre en el proceso de cierre contable anual. O sea, en el cierre contable anual, usted calcula por el 590505. ¿Por qué, profe? Porque si hacemos la cuenta T de 540505, ustedes ya van a saber que en la cuenta T hay 32 millones. ¿Sí? Y esta, ¿cuál es nuestro objetivo? Que esta quede en cero. ¿Sí? Entonces, cuando usted cancela o cuando se cierra dicha cuenta, cuando usted hace el cierre contable finalizando el año, te lleva ganancias y pérdidas el valor de los 32 millones que se consideran unos gastos de la institución, o sea, son unos gastos por es un giro de los impuestos y obligaciones al Estado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Fácil, ¿no? ¿Será que es que me cayó el internet? Porque no me dicen, sí, profe, fácil. Y aquí veo 19 estudiantes que fueron a desayunar Estamos todos. reaccionando, profe. Ah. Están desayunando mientras están escuchando acá la tutoría. Bueno. No, o sea, mandando manito, manito arriba. Bueno, bueno. Provisión para impuestos de renta, grupo 24. Entonces ya Profe, inicialmente, ¿saben? ¿Sí? disculpen, no sé si soy yo, estábamos hablando que se le escucha un chillido cuando habla y molesta un poco en los audífonos. ¿Se escucha un ruido? ¿Todavía lo escucha? Sí, es como una interferencia, no sé si usted tiene audífono o algo. No, es que estoy utilizando este micrófono, pero no está funcionando. No está funcionando hoy bien. Vamos a ver, cambiamos de micrófono. Espera un momentico acá y coloco el micrófono de la cámara. Que no me gusta utilizar el de la cámara porque escucho como eco. Ok, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí ¿Mejor? está perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a utilizar el de la cámara. Entonces, la provisión para impuestos de renta. Este es un concepto, la provisión para el impuesto de renta. Es el reconocimiento contable que realiza la entidad
sobre el impuesto que deberá pagar por las utilidades generadas en un ejercicio. Este valor se calcula con base en la renta gravable y aplicando la tarifa vigente. Entonces, estos se registran como un pasivo corriente, pues representa una obligación fiscal que deberá cancelarse. Por ahí escucho compañero que tiene activo el micrófono. Okay. Se registra como un pasivo corriente, pues representa una obligación fiscal que deberá cancelarse normalmente dentro del año siguiente y como un gasto en el estado de resultados. O sea, se genera una provisión porque es un impuesto, un pasivo corriente que sí o sí, al generar las utilidades correspondientes y la liquidación del impuesto, pues este deberá ser declarado y pagado en el siguiente año, en los primeros 5 o 6 meses del siguiente año correspondiente. Recuerden que los pasivos corrientes son los menores a un año. ¿Listo? Política contable, según las normas internacionales para pymes, sesión 21, la entidad solo reconocerá una provisión cuando existe una obligación presente. O sea, en este caso el impuesto de renta sí es una obligación presente como resultado de un suceso pasado. Sí es un suceso pasado, o sea, generamos las ventas correspondientes, existe el impuesto de renta de este. Sea probable que se requiera desprenderse de recursos, o sea, si es probablemente que se desprenda de un recurso, o sea, no es probable, es obligatorio desprenderse del recurso financiero para liquidarlo. Y el importe es medible. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos nuestros ingresos, nuestros gastos y sabemos cuál es el recurso correspondiente que debemos de girar al Estado mediante esta liquidación privada que hemos realizado anteriormente. Además, el importe se reconocerá como un pasivo en el estado de situación financiera y como un gasto en el estado de resultados, salvo que otra norma requiera reconocerlo como parte de un costo de un activo, llegado el caso se presente dicha situación. Entonces, inicialmente, eh, según las normas internacionales, las provisiones solo se reconocen si cumplen estos 3 factores y en el caso de los impuestos de renta cumplen en su totalidad cada uno de los factores. Existe una obligación presente, es probable que desprenda unos recursos y deba ser medido y puede ser medido fiablemente. Importante, muchachos. Aquí estamos hablando contabilidad, ¿no? Al momento de cómo se liquida el IVA, cómo se liquida la retención en la fuente, eso ustedes lo van a ver en tributaria 1, 2 y 3. Cuando ustedes lleguen a esa sección de tributaria, en la tributaria 1, van a ver todo lo correspondiente a retenciones en la fuente y declaraciones de IVA. Ya en tributaria 2 comienzan a ver declaraciones de renta a personas jurídicas y en tributaria 3 creo que renta persona natural, si no estoy mal. Esa es como la línea que ustedes ven en tributario. Ejercicio práctico 98, actualizado al año grabable 2025. Entonces, el asesor tributario junto con el contador elaboran la declaración de renta y complementarios del año grabable 2025. Después de aplicar todas las normas favorables a la empresa, calcularon un impuesto a pagar por valor de 32 millones. Entonces ya sabemos que la llevamos a 540505 y 240405, el impuesto de renta y complementarios por pagar, un pasivo y un gasto. Se registra en el estado de resultados y se registra en el pasivo corriente, reflejando la obligación que tenemos con la DIAN. Al cierre contable, si se hubiese reconocido provisiones mensuales durante el año en la cuenta 261505 de renta y complementaria, esta cuenta se cancelaría contra la 240405, o sea, vigencia fiscal corriente, acumulando así el total del impuesto estimado. Ya cuando se da de baja, nuevamente acá repetimos el ejemplo anterior. Al realizar el pago del impuesto de renta por los 32 millones, pues ya sabemos que cancelamos la cuenta 240405 con bancos. Aquí pues cerramos el tema de cómo generamos la
contabilidad de impuesto de renta. Y entramos a impuestos a las ventas por pagar, o sea, el IVA por pagar. En el reconocimiento inicial de este IVA, aquí se reconoce el IVA generado en las ventas, o sea, lo que nosotros conocemos como IVA por pagar, y se resta el IVA pagado en compra, o sea, el IVA descontable. Eso es sencillo, ¿no? IVA por pagar menos IVA descontable será el IVA generado por pagar. Cuando vendes, cobras IVA, o sea, se registra un pasivo, cuentas por pagar a la DIAN. Cuando compras, pagas IVA, se registra un activo descontable. Importante. Cuando vendes, cobras IVA, se registra un pasivo por cuentas por pagar, y cuando compras, pagas IVA, se registra un activo descontable. Entonces, el ejemplo de registro de una venta grabada por 10 millones de pesos con el IVA del 19%. Entonces, en este caso, ingresos por ventas de 10 millones, IVA generado del 19% del 1.924.0805. Y en este caso fue a crédito, o sea, lo llevamos a clientes. Una compra grabada por 5 millones con el IVA del 19%. O sea, compramos unos materiales para el inventario. Entonces, en inventario le llevamos a 14.3501, inventario los 5 millones correspondientes, pero registramos el IVA porque generamos una compra en el cual pagamos el IVA, entonces lo llevamos a 24.0802, IVA descontable de los 950.000 correspondiente a el 19%. Y le cancelamos a proveedores, o en este caso queda una deuda correspondiente a ese inventario de 5.950.000, o sea, lo llevamos a 22.0501. Entonces aquí ya sabemos unos contextos o unas cuentas claras. 24.0805 es cuando es el IVA generado por pagar, 24.0802 cuando es el IVA descontable. El IVA descontable se considera como si fuera un activo, pero se encuentra ubicado en la sección de pasivos, y el pasivo de cuentas por pagar es el 24.0805. Entonces ustedes ya saben. 24.0805 es IVA generado por pagar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vendemos. Y cuando nosotros compramos, utilizamos 24.0802. Entonces, la medición inicial se calcula con base en las facturas de ventas emitidas y se resta el IVA descontable de las compras. Ejemplos básicos, sencillos. IVA generado 1.900.000, IVA descontable 950.000 en el caso del ejercicio que mirábamos anteriormente. Entonces nos da un IVA neto por pagar de 950.000, o sea, restamos 1.900.000 menos 950.000 nos da 950.000, que sería el IVA neto por pagar. Este valor es el que queda en la cuenta 2408 como obligación ante la DIAN. Ese es el que vamos a ir a declarar. Por eso es que las dos están ubicadas en 2408. 2408 y 2408. Entonces, al finalizar, cuando usted genera ese descuento, le va a salir 2408 general en esas sumas iguales, o sea, en esa cuenta T de 2408. Al finalizar, le va a salir que tiene que pagar 950.000. Medición posterior. Entonces, ya cuando hacemos la medición posterior, aquí se ajusta el saldo de la cuenta, ya sea por devoluciones en ventas o devoluciones en compras, notas créditos porque se emitió una factura no adecuada con unos valores distintos. Cuando se aplican unos descuentos, pues hay que generar esos descuentos también dentro de la declaración, ¿no? Dentro del valor del IVA general, porque es un ingreso que no se obtuvo correspondientemente. ¿Cuándo se da baja en cuentas? Entonces, en este caso, en el ejemplo anterior, nos mencionábamos que en la medición inicial generamos un descuento del IVA generado menos el descontable, nos da el IVA neto a pagar. Entonces, en baja en cuentas, cuando se presenta y paga la declaración bimestral o mensual del IVA, se elimina dicho pasivo. Entonces, ¿cómo se elimina el pasivo? 240805. Entonces, llevamos a débito
el IVA generado por pagar. Pero en crédito, ¿cuál es? ¿O cómo sacamos esta cuenta? 240802, el IVA descontable, los 950.000 del IVA descontable y los 111005 de 950.000 de bancos. En este caso, si ustedes observan, el IVA descontable tiene un manejo como si fuera un activo, que quiere decir que el 240802 crece en el débito, ¿sí? Crece en el débito. Entonces, en este caso, para dar baja en cuentas al momento de nosotros declarar ese IVA, generamos 240805, que es el IVA generado por pagar, descontamos el IVA descontable, que fueron los 950.000, o sea, cancelando la cuenta IVA descontable, y el restante yo lo tengo que declarar y pagar. O sea, sería en bancos 111005, o sea, la salida del pago correspondiente. Esto deja en cero el IVA de ese periodo, o sea, deja en cero la cuenta 2408. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor profesor. Algo que quisiera como también mencionar es que, por ejemplo, esas empresas que son productoras de ejemplo de banano, el cual esa venta no está grabada, siempre tienen saldo a favor. Y es por eso que, pues, luego de hacer la declaración de IVA y todo lo demás, pues, hacen después una solicitud de devolución de IVA. Porque Sí. todos los productos que se compran para la producción de ese banano, muchas veces está grabada, entonces pagan un impuesto, pero no venden el producto grabado, entonces eso le resulta casi siempre un saldo a favor. Eso, la DIAN es muy estricta. Ahorita teníamos el caso de una entidad muy grande acá en Cúcuta que nos buscó para solicitar una devolución de IVA de un recurso siempre grandecito. Ellos exportan todo el tema de frutas para Estados Unidos y eso, pero pues cuando la DIAN usted le solicita un monto tan grande, la DIAN sí genera una inspección a la empresa. Entonces ya ahí pues quedamos en stock porque se generó una revisión inicial para verificar si nosotros como entidad cumplimos a totalidad con cada uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque pues ya cuando usted genere esa solicitud de devolución, la DIAN comienza a pedirle las facturas que emitió, las facturas que compró y revisar cada uno de los detalles si de verdad esa devolución cumpla a cabalidad las cuentas, ¿no? Entonces esto puede volvérsele un cuello de botella a las empresas grandes. Por eso usted ve que hay muchas instituciones que no solicitan ni siquiera la devolución de ese IVA. Quedan con un saldo a favor grande, pero nunca lo solicitan. Generalmente, ¿sí? Esos son los requerimientos cuando ya hacen la solicitud. Exactamente. Ya cuando hacen la solicitud, entonces la DIAN comienza a solicitarle a ustedes mediante requerimientos toda la documentación que tengan. Entonces, eso ustedes lo van a ver que tributaria 1 tienen que, digamos, ahí está, queda estipulado en plataforma los saldos a favor que tienen correspondientes. Ya con el profe que tengan en tributaria 1 comienzan a verificar. Profe, explíquenos un poquito más sobre el tema de evolución, ¿no? Hoy por hoy, ejemplo, ahorita con la nueva actualización de la DIAN, estaba permitiendo que se generaran devoluciones automáticas en estas declaraciones de renta persona natural. Entonces, ahí hay muchas personas naturales que tienen unos saldos a favores interesantes y que cuentan con toda la documentación y que tienen la capacidad de pagarles a ustedes un 20, un 25% de la devolución de este recurso, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan haciendo el análisis de esto. Yo, la verdad, mi especialidad no es la tributaria, pero pues a veces el sistema lo obliga a uno a estar actualizado en impuestos. Presentación y revelación. Entonces, en el estado de situación financiera, sea lo que nosotros conocíamos como el balance general, la cuenta 2408 se presenta en el pasivo corriente mientras no se haya pagado. Una vez se paga, pues desaparece porque se cancela de los bancos, ¿no? Entonces, 2408 IVA generado, 240802 IVA descontable, activo que reduce el IVA por pagar. La diferencia entre ambos es lo que se le pagaría a la DIAN, la cuenta se ajusta por devoluciones y se da de baja
cuando se paga. Entonces, algo que mencionábamos, régimen simplificado, que se mencionaba mucho anteriormente y que con esta actualización hoy por hoy se les menciona como los no responsables. En este caso, los no responsables de IVA pertenecen las personas naturales comerciantes, los artesanos, los que sean minoristas o detallistas, los agricultores, los ganaderos que realicen operaciones grabadas, así como quienes presten servicios grabados siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Para el 2025, el artículo 437 del Estatuto Tributario, es la Biblia del contador, señala que no responsables de IVA son las personas naturales que cumplan las siguientes condiciones. Ingresos brutos del año anterior menores a 3.500 VT, máximo un establecimiento de comercio, no desarrollar actividades bajo franquicia, concesiones o similares, no ser usuarios aduaneros, no celebrar contratos grabados iguales o superiores a 3.300 VTs, consignaciones, depósitos o inversiones menores a 3.500 VTs. ¿En cuánto está la VT ahí? 49,799. 49,799. Confío en ustedes, ¿no? Entonces, 3.500 VT, ¿cuánto sería? Por 3.500. Serían 174 millones. 174 millones. 296.500. 296.500. Acá en pocas palabras nos dice, venga, usted no es responsable del IVA si usted no ha tenido en el transcurso del año los ingresos superiores a 174 millones. Si usted gana 160 millones, pues usted sigue siendo una persona o una entidad no responsable de IVA, o sea, no tiene que generar todo lo correspondiente a declaraciones de este. Entonces vamos a hacer unos ejemplos más con ventas grabadas con IVA, pero incluyendo las retenciones en la fuente por compra, retenciones en la fuente por IVA y retenciones en la fuente por impuestos de ICA. Entonces la empresa vende mercancías, creo que acá, sí, acá está impuesto de industria y comercio, porque pensé que no lo había dejado por fuera. Entonces, un ejercicio. La empresa vende mercancías de contado por valor de 10 millones. El IVA del 19% equivale a 1.900.000. Se genera factura por 11.900.000. El cliente paga en efectivo. Acá, la empresa compra eso. Acá. Corregida ahí para subirle la correcta. La empresa compra mercancías de contado por valor de 10 millones de pesos. El IVA del 19 equivale a 1.900.000. Se genera factura por 11.900.000. El cliente paga en efectivo. Entonces ya ahora, bueno, no, es que acá está el ejercicio como... No sé. Ya, crédito. Profe, podría ser de contado, pero porque Sí, se cambiaría clientes. Se cambiaría de bancos. Pero bueno, es que el ejercicio alcancía porque abajo en el segundo asiento hago ya el pago del proveedor. Por eso era que lo estaba cambiando. Porque acá hago el pago al proveedor.
Entonces, la empresa compra mercancías a crédito por valor de 10 millones, el IVA del 19%, equivale a 1.900.000, se genera factura por 11.900.000. Entonces, acá ya ahora sí vamos a generar el cálculo correspondiente. Compramos mercancías a crédito, o sea, 14, 35, 36 mercancías, en este caso electrodomésticos y muebles, llevamos los 10 millones de pesos, generamos el IVA descontable de la compra de la mercancía de 1.924.0802. Recordemos, bueno, estamos muy lejos, bueno, es que lo cerré. $24.0802. Recuerde que cuando compramos lo llevamos como un activo descontable que siempre es 24.0802. Entonces, IVA descontable 24.0802, calculamos el 1.900.000. De ahí aparecen los conceptos de retenciones. En este caso, retención en la fuente de compras, que es 23.6540 del 2,5%. Entonces, calculamos el 2,5%. Entonces, en este caso, la retención en la fuente por compras es de 250.000. ¿De dónde sacó el valor, profe? De los 10 millones de mercancías y electrodomésticos, ¿no? 10 millones por el 2,5% le da los 250.000 pesos. 23.6740, retención en la fuente por concepto del IVA. Entonces, retefuente correspondiente a el IVA. Entonces, ese es calculado por el 15% del IVA. Entonces, este 15% se calcula con el valor del IVA. Entonces, 1.900.000 por el 15%, esto nos da un valor de 285.000, ¿no? Y correspondiente a esta compra, entonces, en nuestro municipio, ahorita vamos a ver lo de industria y comercio, en nuestro municipio, cuando nosotros compramos electrodomésticos y muebles, está calculado conforme al estatuto tributario del municipio, del estatuto tributario departamental. Entonces, en esta resolución, en este acuerdo municipal, calculamos que es el 1% por compras de mercancías en electrodoméstico e inmueble. Entonces, en este caso, en este ejemplo, pues calculamos esta retención en la fuente del 1% del valor de las mercancías correspondientes. Entonces, 10 millones por el 1%, esto nos da un valor de 100.000 pesos. Entonces, realmente nosotros al momento de cancelar, al momento de generar esta deuda, nosotros debemos de girarle a la persona, girarle a la deuda correspondiente 11.265.000, que es la resta de los 11.900.000 que fueron facturados por el IVA descontable y las mercancías de electrodomésticos, generando las retenciones. ¿Por qué? Estas retenciones hay que descontárselas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de generar las declaraciones correspondientes a esta adquisición o a esta compra. ¿Listo? Entonces nosotros hacemos las retenciones del 2,5%, la retención del IVA, la retención del ICA, que deberán ser declaradas en el siguiente periodo. En este caso, si son mensuales, en el siguiente mes, al momento de declararlos. El asiento contable, el pago al proveedor. Entonces nos mencionábamos con el compañero que decía, profe, calculemos el asiento contable, hagamos el ejercicio una vez con cajas o bancos de moneda nacional. Bueno, acá como ya lo tenía plasmado, por eso cambié la fórmula mercancías a crédito, pero pues fácilmente hubiésemos quitado esta cuenta y hubiésemos llevado 11.1005 de banco, ¿sí? Solo que ya teníamos registrado el ejercicio para no modificarlo totalmente. Entonces se reconoce la compra como un inventario y el IVA descontable. Se registran las retenciones que la empresa debe pagar, debe declarar y pagar posteriormente. Se reconoce el pasivo con el proveedor por el valor neto, o sea, el valor
después de descontar las retenciones que nosotros debemos de declarar ante el Estado o retener y generar la obligación ante el Estado. Entonces, venta de mercancías. Entonces, ya es todo lo contrario, venta de mercancías. Un gran contribuyente vende mercancías de contado con un margen de utilidad del 20% y se hace factura por valor de 12 millones. Se cobra el correspondiente IVA del 19%. Registrar la causación de la venta, el reconocimiento del costo de venta y el ingreso del efectivo. Entonces, el primer ejercicio es determinar el costo de esta mercancía. Entonces, sabemos que la empresa aplica un 20% de utilidad sobre el costo. Es decir, que si nosotros estamos facturando 12 millones de pesos, el 20% son la utilidad, entonces 12 millones dividido entre 1,20 nos da que el valor como tal de la mercancía es de 10 millones de pesos. Total facturar al cliente, nosotros vamos a facturar el producto por 12 millones, pero debemos de generar el cálculo del IVA, o sea, el IVA del 19% de los 12 millones correspondientes. Entonces, de ese valor generamos 19%, que son los 2.280.000, o sea, al momento de facturarle al cliente, la factura deberá de salir o deberá de ser emitida por 14.280.000 pesos. ¿Cómo lo generamos? 1305 clientes o caja si es contado. Bueno, acá sí la incluí. 110505 si la está pagando una vez. 413536 ingresos por venta. En este caso, pues digamos ingresos, pero lo especificamos. Electrodomésticos, inmuebles y el IVA generado 240804 IVA generado, que es los 2280. Déjame acá 08. Acá es. Después nos dice que tenemos que hacer el reconocimiento de los costos de las ventas. Entonces, como todo no significa que es un ingreso, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros estamos generando el ingreso, pues tenemos que descontar lo que nosotros adquirimos con nuestros proveedores, o sea, lo que representa el costo del producto, el costo de la venta. Entonces, calculamos 61,3536, que es el costo de venta de electrodomésticos y muebles por el valor de los 10 millones correspondientes. 143536 sale de inventario estos 10 millones. Ojo, el ejercicio nos dice que en sí nosotros estamos facturando en 12 millones, pero de esos 12 millones la utilidad es del 20%. Por eso quiere decir que el costo representa el 80% de los 12 millones, que son los 10 millones correspondientes. Los otros 2 millones sí son los que irían a la utilidad antes de impuesto correspondiente. Se reconoce la salida del inventario al costo histórico de la mercancía o al costo como tal, como nosotros lo estuviésemos llevando conforme a las normas internacionales. Las retenciones siempre se practican por el que paga, no por el que vende. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque es importante que ustedes dicen, profe, no veo aquí aplicadas las retenciones al momento de vender. Por eso, digamos, aquí colocamos para que cuando ustedes generen esa retroalimentación con las diapositivas o con el video, pues hagan claridad en eso. Y recuerden siempre, las retenciones siempre practican por el que paga, no por el que vende. Aquí el que paga es el cliente final y este no tiene la obligación legal de practicar retenciones, salvo que sea un agente retenedor, que no se menciona ejemplo en este caso, y que pues podemos investigarlo. ¿Cuáles son los agentes retenedores? Aquí lo que se reconoce es el IVA generado 240805, que luego se compensará con el IVA descontable de las compras. ¿Hasta ahí cómo vamos? Está claro, mejor dicho, Profesor, esto está más fácil que quién sabe qué. ¿Cómo? en el caso de la venta, no hay retención porque quien vende es el gran contribuyente, ahí lo dice en el enunciado. Entonces, por eso no hay razón de practicar retenciones. Exactamente. Voy a hacer algo que me tiene con la duda.
Listo, ejercicio 102. Desde que hemos iniciado las tutorías hemos visto varios ejercicios, ya para que miremos el cálculo, ya estamos en el ejercicio 100. De paso a paso en cada uno de los ejercicios hemos estado revisándolo uno por uno. El gran contribuyente compró papelería y útiles de escritorio para el proceso de ventas por valor de 1.000.000 de pesos durante este bimestre. Sobre este valor, el proveedor liquidó el impuesto del valor agregado del 19%, equivalente a el millón, o sea, 190.000 pesos, 19%. La empresa, ojo que ahí dice la empresa en su calidad de agente retenedor, practicó las siguientes retenciones: retención en la fuente por compras, retención de IVA del 15%, retención del ICA del 1%. Con base en lo anterior, se debe realizar el asiento contable de compras y reconocer el pasivo correspondiente al proveedor. Entonces, igual, generamos una compra de papelerías y útiles de escritorio para el proceso de venta, o sea, nosotros ya sabemos que es un gasto. ¿Por qué? Porque ya está destinado para el ejercicio de la generación de ventas de la institución. Entonces, lo llevamos a 52.10.20, papelerías y útiles. Como el proveedor nos calculó el IVA del 19%, nosotros lo llevamos a IVA descontable 240802, IVA descontable, y generamos el cálculo de cada una de las retenciones. Retención en la fuente por compras, retención de IVA, retención de ICA. Y como no le estamos pagando, vamos a ver por acá, decía, adelante sobre este valor, el proveedor, digamos, de conocer el pasivo correspondiente al proveedor, acá nos dice, reconocer el pasivo correspondiente al proveedor. Entonces, quiere decir que nosotros no le estamos cancelando, sino debemos de reconocerle que existe una deuda con ellos. Entonces, lo mismo de ejercicios anteriores que presentamos, lo mismo del ejercicio de la compra de los 10 millones, se calcula generalmente el millón, el 19%, generamos el cálculo del 2,5, del 15% sobre IVA, 15% sobre IVA, y eso es lo que va a retención de IVA, el 1%, 1% para generar la retención del ICA, y el 2,5% para generar la retención en la fuente por compra, ¿no? Estos ejercicios están muy sencillos, muy fáciles de hacer. La sociedad adquirió maquinaria por valor de 20 millones, sobre la cual se pagó el IVA del 19%, equivalente a, digamos acá en el ejercicio nosotros lo damos 3.800.000, que equivale al 19% de los 20 millones. El mayor valor pagado por concepto de IVA se capitaliza como mayor valor del activo, ya que corresponde a bienes de uso. La empresa practicó las siguientes retenciones: retención en la fuente por compra, retención en la IVA y retención en el ICA. Con base en lo anterior, se debe realizar el asiento contable de la compra y reconocer el pasivo correspondiente al proveedor. Registre el asiento contable. Acá yo les tengo la explicación. Entonces, nos está diciendo que adquirimos una maquinaria sobre el cual se pagó el 19%, pero que nosotros no podemos generar un IVA que pueda ser descontable. ¿Por qué? Porque este activo corresponde a un bien de uso institucional, no a un bien que usted compra y vende correspondiente a la institución. Entonces, ¿por qué, profe, este concepto? ¿Por qué se da esto? Entonces, nosotros ampliamos aquí con los conceptos correspondientes. Cuando se importa bienes corporales, muebles, que van a inventario o se revenden y se destinan a operaciones grabadas con IVA, dicho IVA pagado sí puede ser descontable del IVA generado por las ventas. O sea, cuando nosotros compramos bienes corporales, muebles, que van a inventarios o se van a revender o pueden ser transformados y después vendidos, se consideran IVA descontables. La DIAN en el oficio confirma que el IVA pagado en la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos
activos fijos reales productivos, no pueden descontarse del IVA. Es decir, estos no pueden ser considerados IVA descontables para efectos del impuesto a la venta, sino que tienen tratamientos especiales, o bien como un mayor valor del activo, o bien como un descuento tributario en renta, que usted puede presentarlo al momento de declarar estos descuentos. Entonces, inicialmente en estos dos párrafos nos dice que lo que está destinado para compra, para inventarios o para revenderlos se puede contar como un IVA descontable, pero la DIAN en el 2022 confirmó que todo lo que está destinado para activos reales productivos, o sea, la mesa que tenemos, el computador que compramos, el escritorio oficinista, el aire acondicionado, la mula donde se echan las cargas para transportar los productos de la empresa. Estos, como son activos fijos reales productivos, no se pueden considerar descontables del IVA porque no están generados para ser revendidos o no se adquirieron para ser revendidos. Entonces eso está contemplado en el artículo, entonces seguimos en el tercer párrafo, 258 raya 1 del Estatuto Tributario, la Biblia del contador. Así que si ustedes están escuchando este concepto de Estatuto Tributario, es importante que vayamos revisando porque ahí es donde está descrito todo lo que estamos mencionando, retención de la fuente, IVA, todo está por capítulos divididos. Entonces, contempla que el IVA pagado por adquisición, construcción o importaciones de activos fijos reales productivos pueden descontarse del impuesto sobre la renta cuando se cumplan las condiciones de activo fijo real productivo. El IVA pagado por la adquisición e importación de un bien que se clasifica como activo fijo no puede reconocerse como IVA descontable en la declaración de IVA, sea en impuesto a las ventas. En otras palabras, para efectos del IVA sobre las ventas, la cuenta IVA descontable, o sea, para efectos del IVA sobre las ventas, los activos fijos quedan excluidos. O sea, cuando yo les diga en los ejercicios, compramos unos escritorios, todos ustedes ya saben, para el uso en la oficina como un activo fijo. Entonces ustedes ya de una vez saben que no deben o no pueden colocar un IVA descontable dentro de la institución, salvo que se opte por el mecanismo alternativo de descuento tributario en renta. Si el bien es un activo fijo, o sea, maquinaria, equipo, etcétera, entonces el IVA pagado no va a la cuenta de IVA descontable para efectos de IVA ventas. Este IVA puede tener dos destinos. Se capitaliza como mayor valor del activo o bien se utiliza como descuento tributario si cumple los requisitos del artículo 258 raya 1 del Estatuto Tributario. En cambio, si el bien importado no es activo fijo, sino busca una reventa o consumo, se destina a operaciones grabadas por IVA, entonces sí podrá descontarse como IVA. Entonces vamos aquí al artículo 258 raya 1. Ah. Artículo. Impuestos sobre las ventas, importaciones, formación, construcción, adquisiciones. Podrá descontarse el impuesto sobre la renta a cargo correspondiente al año en el que se efectúe su pago o en cualquier de los periodos grabables siguientes el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización de nuestros activos. En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año grabable en el que dicho activo se active y comience a depreciarse o amortizarse. O sea, no como tal se utiliza en el momento en el que usted lo compra, sino cuando ya de verdad está ubicado en el espacio concreto y de verdad comenzó a ejercer una función correspondiente en la institución.
Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamientos financieros, leasing con opción irrevocable de compra. En este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario. El IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable del impuesto sobre la venta. Entonces, si usted lo va a utilizar como un IVA descontable, pues no lo puede llevar como mayor gasto o eh, como mayor valor del activo de la compra. ¿Por qué? Porque estaría reduciendo los costos y gastos al momento de generar ese estado de resultado, ¿no? Entonces, desde ahí es importante que sí, en el artículo 152, no, ah, en general, si son las inclusiones, sí, sí, sí. Pues estoy importado a través de contratos de leasing, pero no me dice 4 periodos en conjunto. Bueno, los descuentos que tienen los artículos del Estatuto Tributario tomados en su conjunto no podrán exceder el 25% de los impuestos sobre la renta a cargo de los contribuyentes en el respectivo año gravable. El exceso no descontado al año tendrá el siguiente tratamiento: el exceso original del descuento de que trata el artículo. En este caso, entonces, usted no podrá descontar, no podrá hacer el 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable. Lo que le sobre dentro de esos recursos podrá tomarse dentro de los 4 periodos grabables siguientes en aquel. O sea, si usted lo declara en el 2025, puede declarar 2022, 2027, 2028, descontando hasta el máximo del 25%. Normalmente cuando presenta estos casos, pues usted no los alcanza a descontar en su totalidad. No quiero, estaba intentando como revisar que no les hablara mucho del tema de impuestos, porque no es el objetivo de esta clase, pero pues se los mencioné conforme al artículo para conocer la explicación detallada de por qué se daba el ejercicio. Entonces, como nos fuimos un poquito, ahora vamos a devolvernos un rato para el ejercicio nuevamente de IVA. Entonces, la sociedad adquirió maquinaria por un valor de 20 millones sobre la cual se pagó el IVA equivalente a 3.800.000. El mayor valor pagado por concepto de IVA se capitaliza como, en este caso, lo vamos a llevar como mayor valor del activo. ¿Por qué? Porque ya se los mencioné conforme a la DIAN y la explicación de los activos reales. Entonces, cuando son activos fijos, cuando están destinados para unos activos fijos, no se pueden descontar, no puede generarse un IVA descontable. Entonces, vamos a calcular maquinaria de equipo. 23.800.000. ¿Qué corresponde a estos 23.800.000, profe? 23.800.000 son los 20 millones del valor adquirido y el 19% del IVA equivalente, o sea, de los 3.800.000. 23.800.000. Generamos la retención en la fuente por compras de 500.000, retención en el IVA de 570.000, la retención en el ICA del 1% de los 200.000. Aquí, para que no se confunda, no lo calculamos por los 23.800. Ustedes ya saben que la retención en la fuente por compra se aplica por el 2,5% correspondiente a el valor del activo. En este caso serían los 20 millones correspondientes. La retención en el IVA y la retención en el ICA de los 200.000. Y en este caso son unas cuentas por pagar de 22.530.000. Entonces, ustedes saben y conocen de primera mano que hay algunas entidades que son empresas autorretenedoras.
Una empresa autorretenedora es una empresa que se ganó la confianza por la DIAN porque era tan grande y tan cumplida en sus declaraciones que le dice a la DIAN, venga, ¿de qué me sirve yo darle la plata a tal tercero y que ese tercero no le pague a usted a tiempo? Mejor yo me autorretengo y en las fechas estipuladas le consigno todo el recurso correspondiente para no estar transfiriendo y que lleven el recurso y que no cumplan con la obligación en los tiempos estipulados. Todas estas empresas autorretenedoras, por sus características, déjame por acá, de tener más de 50 clientes en cartera, o sea, esta característica, porque son autorretenedores, por sus características, tienen más de 50 clientes en cartera que retienen y por el volumen de sus ventas en el año anterior, la dirección de la DIAN dice, le acepto la calificación, sea autorretenedor. Usted tiene más de 50 clientes que le retiene normalmente y el volumen de ventas de estos 50 clientes son de miles de millones, entonces sea mejor autorretenedor para nosotros. Entonces esta empresa autorretenedora vende una mercancía por valor de 20 millones y liquida el impuesto sobre la venta de los 3.200.000, o sea, el 19%. Entonces, causación de la venta, 130505, o sea, clientes en este caso, o podría ser 1105 caja, eso no hay que mencionarlo, ya 23.800.000 pesos. Venta de electrodomésticos, el ingreso 41.3536, los 20 millones generados, los 20 millones del producto y 24.0804 impuestos sobre las ventas por pagar de los 3.800.000. Después, usted hace un registro de las autorretenciones sobre la venta realizada. ¿Por qué? Porque él no le va a retener a usted, sino que usted hace una autorretención. Entonces, esta autorretención se registra de la siguiente manera. Retención en la fuente por cobrar, o sea, aquí que está estipulado el concepto de retenciones en la fuente por cobrar. Retención del IVA por cobrar del 15% y retención del ICA por cobrar del 1%. Pero acá que Profesor, sí, ¿no le hizo falta primero registrar los anticipos de retenciones en la venta? Ejemplo, la 355 el débito para después sí hacer eh, lo que es la autorretención. ¿el qué? O sea, yo entiendo que el autorretenedor aplica el anticipo de retefuente. Ejemplo, 1355 y 13, bueno, los anticipos de retenciones. Pero Sí. esas cuentas, las 1355, no deberían tener primero un saldo débito para así posteriormente llevar al crédito, al igual de la 2365. No, acá nosotros, como él era, no, no. Un momentico. Muchacho. Como nosotros, bueno, estas cuentas por cobrar, digamos, representan los valores que la empresa se autorretiene y que después va a descontarlo, ¿sí? Por eso es que nosotros siempre lo llevamos con un pasivo por autorretenciones que deberá ser consignado nosotros ante la DIAN. ¿Qué pasa acá? Nosotros lo estamos llevando a un 23.6575 de autorretenciones por pagar, que es el débito, porque estamos calculando las retenciones en la fuente por cobrar, retenciones en el IVA por pagar y las retenciones del ECA por cobrar. ¿Con qué finalidad? Porque nosotros estamos generando un registro de las autorretenciones que estamos aplicando de este valor, ¿sí? Usted me dice profe, lo viable hubiese sido que nosotros hubiésemos calculado la cuenta retención en la fuente por comprar de los 500.000, la retención del ICA y la retención en el IVA esto está mal, esto es 500.000, yo estaba haciendo el cálculo acá, en las cifras de 23, ¿no? Es lo que me está queriendo decir, ¿no? En 23.6740, No, ¿sí? no, señor. O sea, lo que yo le No, decía era que la cuenta de anticipo de retenciones
aquí como está registrada en el registro de autorretención sobre la venta, yo entiendo que primero debíamos, o se debía coger la 135515 ejemplo, el saldo débito, eso me imagino que 55.15. se contabiliza en el momento de la venta. Igual Sí. la 135517 en el débito, y ahí sí posteriormente viene este registro donde usted, porque es que lo que yo entiendo aquí es que por lo menos la 23 me la está pues, como se dice contablemente, volteando, al igual que las 13, porque no tienen, Adelante. Sí. no veo un saldo, no veo un saldo, y al llevarla contra su naturaleza, pues me da una cuenta negativa. Ok. Ya, sí, sí, ya me hice, ya se hizo entender en el tema. Tendríamos que plasmarle el ejercicio correspondiente, sí. ¿Por qué? Porque pues aquí no estamos, acá estamos registrando es ya cuando la persona va a girar la autorretención por pagar, ¿no? La 236575. Lo que él nos está explicando, lo que el compañero está queriendo decirnos, es que el ejercicio de la retención en la fuente por cobrar, o sea, los 500.000, inicialmente al momento de nosotros calcular estos 23.800.000 y generar las autorretenciones, nosotros debemos de generarlas en las retenciones en la fuente por cobrar, o sea, los 500.000 deberían de ir en el débito, o sea, hacer un asiento contable inicial de los 500.000, de los 570.000 en el área y de los 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque al momento de generar el registro de las autorretenciones sobre las ventas, o sea, al momento de cancelar esta cuenta, ya registraríamos nuestro segundo registro de autorretenciones sobre la venta, o sea, lo llevaríamos a este ejercicio como tal. Sí es lo que, sí me hago entender hasta ahí, o lo hacemos con un Excel. Entendido, profe. ¿Listo? Igual en todo caso, muchachos, como el tiempo es corto, yo les voy a generar la diapositiva para que la tengan, para que quede la segunda causación como lo mencionó el compañero. ¿Listo? Para que tengan la segunda causación ahí estipulada. Ya con esto de autorretenedores, nosotros estamos abordando la cuenta del IVA. La cuenta del ICA es complicado poderlas explicar en unas tutorías porque los porcentajes varían según el manejo que tengan los municipios, según el manejo que tengan los estatutos departamentales. Entonces aquí vamos a hablar sobre el concepto como tal general, pero la base gravable, o sea, el porcentaje con el que se mide esa declaración varía según el municipio en donde estemos ubicados. ¿Listo? Entonces, la cuenta 2412 que conocemos como impuesto de industria y comercio, este impuesto grava la relación de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la jurisdicción de un municipio. Este es de carácter local y se liquida anualmente sobre el promedio mensual de los ingresos brutos. Los impuestos de industria y comercio, nosotros, ejemplo, hacemos declaraciones mensualizadas. Sí, en este caso, digamos, en el texto lo menciona como una liquidación anual, pero digamos, en el municipio acá los liquidamos mensuales. La política contable de la cuenta 2412 genera con reconocimiento inicial, se registra el valor liquidado por el gravamen conforme a la tarifa fijada por el municipio. En este caso, en todo el ejercicio, lo que hemos hecho es una tarifa base del 1%. La medición inicial corresponde al importe calculado en la declaración del ICA. La medición posterior, el importe en libros, muy parecido al IVA. Baja en cuentas, la baja en cuentas cuando se paga. Su presentación, muy parecido al IVA, se presenta como un pasivo corriente y se revela su saldo en el estado de situación financiera dependiendo de si se presenta en las fechas estipuladas. Un ejercicio de esto, la empresa obtuvo un volumen de ventas netas por un valor de 500 millones durante el bimestre de enero y febrero y está clasificada con el 0,5% en el impuesto de industria y comercio, con el cual alcanza un total del impuesto del orden de 2.500.000, sobre lo que se descuenta las retenciones que le practicaron a ella por un valor de 650.000 pesos. Ahora se dispone a hacer la declaración del ICA.
Causación 52.1505, Industria y Comercio. 13.5518, Impuesto de Industria y Comercio retenido. 23.3510, gastos legales por la declaración y pago. 23, sí, bueno, eso ahorita lo miramos en el siguiente ejercicio. Industria y Comercio, 2.500.000. Calculamos los 2.500.000 que debemos de girar a la institución o a la alcaldía como tal. 13.5518, el impuesto de industria y comercio retenido, o sea, lo que en el transcurso del año nos retuvieron, ¿sí? Que nos practicaron, que fue por el valor de los 650.000. Gastos legales se adjunta, se aplica, por ejemplo, los gastos de transferencia, entre otros. 23.0505 lo llevamos por cuentas por pagar a ICA, el valor restante, o sea, descontando los 650.000 y colocamos el más X, llegado el caso si se presentan unos gastos legales correspondientes. En este caso, ejemplo, en el ejemplo solo lo mencionamos, pero no se están generando gastos legales. Cuando se paga esta causación del impuesto y reconocimiento de la retención del ICA, el 23.0505, cuentas por pagar el 1.850.000 y sale de moneda nacional de bancos. Profe, ¿por qué utilizamos primero inicialmente el industria y comercio y lo llevamos a cuentas por pagar? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un cierre contable finalizando cada periodo, o sea, finalizando el mes hacemos un cierre contable, entonces siempre nos va a quedar como una cuenta por pagar del ICA. Y al momento de pagarlo, sea una semana después, 2, 15 días, generamos esa salida de recursos, que es el segundo asiento contable. Hasta ahí, ¿cómo nos fue? Bien, profe, una pregunta. Sí. ¿Existe una tabla así como la de la retención de la fuente, pero de ICA? La tabla de ICA tendríamos que buscarlo conforme a el municipio, o sea, correspondiente al municipio donde usted reside, el impuesto de industria y comercio. Vamos a ver si por acá nos sale algo correspondiente. Descartar. Guardar lo que sí hemos modificado. Venga, busquemos por tabla. Déjenme acá, estoy buscando a ver si... O sea, en el caso de acá de Santa Marta, ¿dónde la busca uno? ¿En la página de la alcaldía? ¿Qué se llama eso? No recuerdo. Profesor, yo me imagino que ahí ya cada municipio ya pactó su tarifa. Si mal no estoy en Santa Marta, aunque yo no practico esa retención, creo que se cobra el 5 por mil. Si mal no estoy en Santa Marta. Eso lo publica cada municipio. Ejemplo, acá tendría que revisarlo. Ejemplo, acuerdo número 018 del 31 de diciembre del 2020, por el cual se adopta el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación de Santa Marta. No sé si es este, tendríamos que revisarlo. Ah, mira, por acá sí dice. Contribuyentes que integran el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, industria 6 por mil. Este creo que es el que nos dice el compañero. Vamos a compartirle. Es que no conocía el de Santa Marta. Me confirman si es este, ¿no? Ahí tendríamos que queda de tareita para que revisemos. El acuerdo 018 del 31 de diciembre del 2020, por el cual se adopta el impuesto unificado bajo el régimen simple, obligados a presentar declaración de impuesto de industria y comercio en Santa Marta.
están obligados a presentar ese impuesto todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, sin importar que integren o no el impuesto unificado del régimen simple. Para los contribuyentes que no integran el simple, la declaración debe presentarse en los formularios, lugares y plazos señalados por la Secretaría de Hacienda Distrital. No obligados a declarar ante el distrito, no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que integran y se encuentran activos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, quienes declaran el ICA consolidado ante el gobierno nacional. Son 224 páginas, pero por aquí vi. Es que este creo que es el de... Este creo que no es. Que no integran, contribuyentes que no integran los contribuyentes. Ante el distrito de Santa Marta que no se encuentran inscritos en el régimen contributivo, fijar las tarifas establecidas en el artículo. Ah, mira, acá está el acuerdo. Profe, disculpe, me excuso el resto de la clase, tengo que salir a hacer unas vueltas. Tranquila. Bueno, profe, muchas gracias. Mira, este es el acuerdo número 004 del 19 de marzo del 2016, por el cual se expide un nuevo estatuto tributario distrito de Santa Marta y se fijan otras disposiciones. Entonces, ustedes tienen en este acuerdo del 2020 un impuesto unificado del régimen simple de tributación, pero acá menciona que los que no hacen parte de este régimen simple de tributación tienen que aplicar las tarifas establecidas en el artículo 69, 70, 71 y demás. Vamos a ver en el artículo 69 del artículo 69. Okay. Te dicen quiénes hacen parte. 69, tarifas para la actividad industrial. Entonces aquí está solucionando la duda de los compañeros. De conformidad con la clasificación de las actividades económicas adaptadas del impuesto de industria y comercio para la actividad industrial, se liquidarán de acuerdo a las tarifas que a continuación se relacionan. Entonces, elaboración de productos alimenticios, procesamiento y conservación de carnes, productos cárnicos y pescados, crustáceos y moluscos, tarifa por 1000, 5%. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, 5%. Y así sucesivamente ustedes, anótenlo ahí ustedes contadores de Santa Marta, el acuerdo de abril del 2016, acuerdo número 04 del 19 de marzo del 2016. Ahí están las tarifas del ICA correspondiente y tienen un acuerdo que me lo voy a leer a ver cómo, de qué se corresponde el tema, y un régimen simple de tributación. Quería revisar esto. Contribuyentes que ingresan, que integran el impuesto unificado al régimen industrial, agrupaciones, y aplican el 12 por 1000. Tienen una tarifa exacta para cada una de las cosas. Pero acá les dice que los que no hacen parte, pues tienen que irse al otro acuerdo. Entonces es importante que ustedes, contadores, comiencen a dar lectura de los dos acuerdos. Acuerdo número 018 del 31 de diciembre del 2020 y acuerdo 004 del 19 de marzo del 2016. Ahí se encuentran todo lo correspondiente a el estatuto tributario del distrito de Santa Marta. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Taller. Taller, porque ustedes saben que como nos encontramos cada 15 días, me toca dejarles talleres en cada encuentro. Vamos a hacer unas preguntas, 5 preguntitas, tipo ABC, esos son muy sencillas, y unos ejercicios prácticos. La sociedad Andrés y Azar realizó las siguientes operaciones. La idea es generar las operaciones correspondientes para evaluar la aplicabilidad de los ejercicios. Esto es guiándose con las diapositivas, lo van a poder resolver muy sencillo. ¿Listo?
Estos se los voy a dejar cargados como siempre, tanto por Teams como por el grupo de WhatsApp. Les va a llegar la grabación y la información correspondiente para que no tengan pierde realizando estos talleres. ¿Listo, muchachos? ¿Todo claro hasta ahí? Grace me dice que sí. Sergio, Luis, Lindis. Bueno, no siendo más, muchachos, un placer volverlos a ver. Que me les vaya muy bien en estos encuentros de tutorías, que sigan adquiriendo conocimiento, pregunten, porque es importante las retroalimentaciones como docentes también. Entonces, participen en estos encuentros, que esto permite el fortalecimiento de la profesión. Buen día, Esa- profe. Dígame, Samuel. Buen día, se está despidiendo. Bueno, listo. Tenga buen día. Profesor, ¿cuándo publica el taller? Hoy o mañana, es que hoy tengo todo el día clase. Hoy me toca, salgo de esta y entro a otra a las 11. Y a las 2:30, a las 2 tengo otro y a las 4 tengo otro. Entonces, por ahí a las 6 voy terminando clase, dependiendo, se los publicaré hoy o a más tardar mañana. ¿Listo?